Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy CEO y cofundador de la plataforma educativa Infox, para los que todavía no me conocen. Y lo que nos convoca el día de hoy es un taller técnico, ¿ok?, denominados Economistas en la Banca, una mirada a los distintos ámbitos de aporte de nuestra carrera al sector, ¿ok? Quien va a ser, pues, la persona que lleve la sesión va a ser Sergio Burday. Y para presentar a Sergio, pues comentarles que es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magíster en Economía también de la PUC, con nivel 1 aprobado de la certificación internacional CFA, actualmente jefe de información económica y del sistema financiero en Asbank, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero bancario peruano. ¿Okay? Él va a ser, pues, la persona quien lleve a cabo este taller. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Yo estoy encantado de estar aquí, muy agradecido de tener esta oportunidad, muy contento de tener esta oportunidad. Realmente a mí me gusta mucho la docencia, he practicado la docencia también antes, así que espero que ni bien termine, bueno, este año espero en los próximos meses poder sustentar la tesis de maestría y postular algún puesto para ejercer nuevamente la docencia. Bueno, la dinámica de este taller, hemos hablado con Manuel de que pueden hacer las preguntas en el transcurso del taller y vamos a tratar de resolverlas. Yo voy a tratar de responderlas a medida que vayan llegando, ¿okay? Para que no se pierdan, digamos, de ningún detalle, de que no les vaya quedando claro o algo que quisieran que exploremos un poco más, ¿no?, a lo largo del taller. Les voy a hablar un poco, ¿sí? Este taller lo planteamos como economistas en la banca, un ámbito, o sea, la idea inicial era un poco explicarles los distintos ámbitos de acción que tenían los economistas en la banca. Es cierto que los economistas tenemos muchísimo campo de acción en la banca, ¿ya? Hay muchos economistas trabajando en distintas áreas, en áreas comerciales, en áreas de riesgo, en áreas de modelos, ¿no? Hoy en día los bancos, los más sofisticados, los bancos que se gestionan de forma más sofisticada, todos utilizan algún modelo estadístico, económico, econométrico para tomar decisiones. Entonces, y estos modelos ya hoy en día se vienen gestionando de una manera bastante profesional. Entonces hay los bancos que más profesionales están, o que con más profesionalismo vienen gestionando este tipo de modelos, tienen equipos multidisciplinarios en donde hay matemáticos, físicos, economistas, ¿no? Ingenieros de sistemas, en donde lo que básicamente hacen es hacerle una auditoría, digamos un monitoreo y una auditoría a todos los modelos que se utilizan para gestionar el negocio bancario. Es decir, si están bien especificados, ¿no? Y básicamente lo que hacen es gestionar el riesgo de modelo. ¿Qué significa el riesgo de modelo? El riesgo de que el modelo esté mal especificado o mal aplicado, ¿no? Entonces, bueno, realmente el ámbito de aplicación, como les digo, el ámbito de acción para un economista hoy en día en la banca es realmente súper amplio. Pero voy a hablarles también, vamos a comenzar hablando un poco de la coyuntura, porque realmente la coyuntura bancaria hoy en día, ¿no?, en medio de esta pandemia del COVID, realmente ha sido un reto súper interesante gestionar el negocio bancario en, en épocas como esta, ¿no? En donde realmente el sistema bancario, bueno, yo he trabajado muchos años en la Asociación de Bancos y, realmente el aporte del sistema, o sea, la importancia, digamos, del sistema financiero, del sistema bancario para la economía o para la sociedad, realmente es indiscutible. Sin embargo, estamos hoy en día también bajo una amenaza muy potente de regulaciones antitécnicas, ¿no?, que vienen desde el Congreso y que han tenido que ver con propuestas para digamos, congelar el pago de las deudas y bueno, y ahora último, para poner límites a las tasas de interés, ¿no? Que eso lo lo voy a ampliar un poco más adelante. Pero hablemos, por ejemplo, un poco de la coyuntura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ha pasado
en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses, este es un gráfico que lo que nos muestra es la evolución de los créditos, ¿ok? La evolución de los créditos bancarios, expresados en créditos a empresas. Esta línea naranja es los créditos a empresas, y la tasa, estamos hablando de las tasas de crecimiento, ¿no? Tasas de crecimiento interanuales. Entonces, los créditos en los últimos meses se han dinamizado, explicados principalmente por el componente del crédito a las empresas. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre principalmente por el efecto de Reactiva Perú, porque vemos que por el otro lado, los créditos a las familias se vienen desacelerando de una manera fuerte. Los créditos a las familias, estamos hablando de créditos de consumo, los créditos vehiculares, los créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, el crédito se ha sostenido principalmente por efecto del programa Reactiva Perú. Esos son los créditos empresariales, ¿no? Esos son los créditos empresariales, y estamos viendo cuál es el aporte de los distintos tipos de crédito empresarial, ¿ok? Los distintos tipos de crédito empresarial, y como ven, ha sido principalmente explicado por créditos a mediana empresas y también de manera importante el crédito a la MIPE, ¿no? El crédito a la MIPE. El componente del crédito corporativo no ha sido tan importante como ven ahí, ¿no? Alguien me está grabateando la presentación, creo. Bueno, entonces lo que tenemos es que tenemos un crédito, un dinamismo del crédito empresarial, explicado principalmente por este programa estatal Reactiva Perú. Esta es la incidencia del crédito por sector económico, no me quiero detener tanto ahí. Fíjense, este es el crecimiento de los créditos a las familias. Como les dije, el crédito a las familias ha sido inevitablemente se ha visto inevitablemente desacelerado, y lo cual tiene sentido, ¿no? El componente que se ha desacelerado menos, incluso ha sido el hipotecario, como ven, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es una incidencia, es decir, cuánto aporta al crecimiento total del crédito de las familias, cuánto aporta el componente de consumo y el componente de crédito hipotecario, ¿no? Entonces, el crédito de consumo, fíjense, ya tiene un aporte negativo en los últimos 2 meses, en julio y agosto, ¿no? Y esto ha sido inevitable no porque las empresas no quieran prestar, sino también porque las personas, o sea, hoy en día no hay muchas oportunidades o no hay muchas posibilidades donde gastar, ¿no? Y donde financiar el consumo, ¿no? Normalmente las personas, en los últimos meses en particular, se ha visto también una caída muy fuerte, por ejemplo, en las compras de autos, ¿no? Y eso tiene que ver con la caída en los ingresos, en la caída también en el empleo de las familias, ¿no? Muchas familias se han visto afectadas con una reducción importante en el ingreso familiar. Probablemente no todas las familias han tenido la suerte de que ambos preceptores de ingreso, ¿no? O ambos padres, digamos, si es un hogar conformado por dos padres, hayan mantenido su empleo, ¿no? Y hayan mantenido su empleo, o en todo caso hayan mantenido su empleo con el mismo nivel de ingreso, ¿no? Entonces, o sea, y a eso se suma que hay menos posibilidades de gastar, ¿no? Yo conversaba con uno de los bancos tarjeteros, ¿no? Y me comentaba pues que hoy en día, normalmente las personas ¿en qué gastaban para consumo? Bueno, gastaban en restaurantes, gastaban en viajes, y son realmente gastos que hoy en día no se pueden hacer por más que uno quisiera, o no en la medida que uno quisiera. Los depósitos se han incrementado, y esto es bien interesante. ¿Por qué se han incrementado los depósitos? Está muy relacionado también con Reactiva Perú, porque fíjense cuál es el componente que se incrementa más. El componente que se incrementa más es el componente a la vista. Me he olvidado de poner el puntero láser, ¿no? El componente a la vista, ¿no? Que es este de aquí, es el que más explica el aumento de los depósitos. ¿Y eso a qué se debe? Los depósitos a la vista son depósitos principalmente tienen las empresas, no las personas, sino las empresas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo es que Reactiva Perú lo que ha hecho es que ha sido una inyección muy fuerte de capital hacia las empresas, pero las empresas, digamos, las empresas y el sistema financiero lo que han servido es como han sido utilizadas como un mecanismo, una tubería de liquidez, ¿no? Un mecanismo o un canal para llevar esa liquidez hacia hacia el resto, hacia todo el tejido empresarial del país, ¿no? Las empresas todas las que recibían Reactiva Perú tenían la restricción o sea, lo que no podían, mientras tuvieran ese crédito vigente, el crédito Reactiva Perú vigente, no pueden prepagar deudas en el sistema financiero, no pueden adquirir activos, no pueden repartir utilidades. Básicamente lo que pueden hacer es pagar deudas, es decir, pagar cuentas
cuentas por pagar, es decir, pagar a proveedores, pagar a otras empresas y pagar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa liquidez? Esa liquidez ha cumplido su propósito, ¿no? Ha sido redistribuida hacia todo el tejido empresarial del país. Entonces tenemos que las empresas han incrementado sus saldos de los depósitos a la vista. También hay un componente importante en los depósitos de ahorro. Los depósitos a plazo, claro, han caído, es lógico que hayan caído, pero los depósitos de ahorro también se han incrementado, ¿no? En parte porque por estos pagos que han ido hacia las personas, ¿no? Pagos de sueldos que han hecho las empresas, y también por todas las facilidades que se han dado para liberar fondos para las personas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, los pagos que se exoneraron o los aportes que se exoneraron para las AFPs en los primeros meses de la pandemia. También se liberaron hasta 2.000 soles de la CTS, y después ha habido también liberación de fondos de AFPs, ¿no? De 2.000 soles de AFPs y después hasta de 2.900 soles de AFPs por un proyecto de ley del Congreso que también fue aprobado por el Congreso. Ahora, como saben, el Congreso está debatiendo también que sea disponible el 100% de la AFP. Bueno, todas estas medidas se han traducido finalmente a un incremento de los depósitos del sistema. Entonces, aquí esto es otro gráfico que nos muestra también cómo se han movido los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro en el sistema financiero. Y bueno, y ahora lo interesante va a ser también mirar más adelante qué ocurre con la inclusión financiera, ¿no? Eso es un tema muy interesante que va a ser, que vamos a estar monitoreando desde Asbank y probablemente desde todos los bancos del sistema financiero, porque el pago de los bonos asistenciales del gobierno están haciéndose a través también, la primera ronda de pagos, por la rapidez con la que tuvo que llevarse a cabo, se hizo a través de giros bancarios, ¿no? Se coordinó con los diferentes, con los 4 principales bancos que tienen la red de agencias, digamos, de puntos de atención más grandes, y se distribuyó esos pagos a través de giros. Giros bancarios. Giros quiere decir que tienes que acercarte a ventanilla para cobrarlos en persona, ¿no? Y para cobrarlos en efectivo. No fue la forma ideal y, como saben, generó muchísimas aglomeraciones, ¿no? Afuera de las entidades financieras, lo cual fue un despropósito, pero ahí, ahí pues también es complejo el tomar este tipo de medidas de apoyo que son tan necesarias en un contexto en el que el tiempo, ¿no?, tan apremiante como es un contexto muy apremiante en el que tiene que actuarse muy rápido. Bueno, para los siguientes pagos de bonos ya se empezaron a abrir cuentas en el sistema financiero, ¿no? Los bancos empezaron a ofrecer apertura de cuentas. Entonces, se esperaría que muchas de estas cuentas, o algunas de estas cuentas por lo menos, sigan siendo usadas después de la pandemia, ¿no? Estas cuentas tienen una particularidad que estas cuentas no pueden ser usadas para compensar deudas, ¿no? O sea, los bancos no pueden, son intangibles en ese sentido, ¿no? Si tú tienes una deuda con el banco no puede tocar esa plata que tú tienes en esa cuenta, ¿no? Esos fondos que tú recibes en esa cuenta, los fondos de ayuda del gobierno, son intangibles. Pero ya es un reto de hecho para el sistema financiero para poner en valor este tipo o sea, poner en valor los servicios financieros o digamos, otros productos de repente que podrían ofrecerle a todas estas personas que se les está aperturando cuentas para que sigan usando cuentas en el sistema financiero, ¿no? De hecho, la inclusión financiera, eso no lo tengo en esta diapositiva, de repente se lo puedo mostrar después. Solamente el 40% de los adultos en el Perú tienen alguna cuenta en el sistema financiero, ¿no? Y esto es realmente sumamente bajo, y ahí me permito hacer la reflexión que hemos hecho desde la Asociación de Bancos, es cómo nos hemos permitido estar tantos años con un sistema financiero, claro, que le va bien, que ha estado generando utilidades, pero que deja a una porción de la población tan grande sin cuentas, ¿no? Y eso no es solamente digamos, para echarle la culpa al sistema financiero privado, sino también al público, ¿no? Eso yo creo que tiene que ser estas estrategias para completar, o sea, para llevar la inclusión financiera a un 100%, son en el fondo, es una misión que debería ser compartida, ¿no? Tanto por el sector privado como por el público. Y lo mismo pasa con la formalidad, ¿no? Cómo nos hemos permitido tantos años tener un nivel de informalidad tan elevado,
¿no? Eso, digamos, ha pasado factura también con los mismos programas del gobierno, ¿no? El gobierno, el Reactiva Perú, ha sido diseñado, ha sido destinado, y los FAEMIPE también han sido destinados principalmente a empresas con RUP, empresas que declaran ventas en SUNAT, o que por lo menos tienen historial crediticio, ¿no? Eso lo podríamos también conversar en más detalle más adelante. Entonces, ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Yo conversábamos en la asociación hace un tiempo de que cómo nos hemos permitido, o sea, no sirve de nada, esta crisis nos ha demostrado que no sirve de nada sacarnos 20 en manejo macroeconómico, sacarnos 20 en manejo macrofiscal, en política monetaria, ¿no? Si es que tenemos pues tanta informalidad y una inclusión y tan baja inclusión financiera, ¿no? Eso nos ha, si hubiéramos en otro escenario, hubiéramos podido manejar mucho mejor el tema, esta coyuntura tan complicada que nos ha tocado, ¿no? La morosidad se mantiene acotada, ¿no? La morosidad lo que refleja es qué tanto los impagos, ¿no? Qué tanto están no cumpliendo las personas y las empresas con los pagos en el sistema financiero, pero ojo con con este indicador porque no está reflejando el deterioro real de la cartera de créditos. ¿Y por qué no está reflejando el deterioro real? Porque, por un tema regulatorio, por un tema normativo, los días de atraso están congelados. ¿Ya? No se contabilizan desde que comenzó la pandemia, en realidad, ¿no? Desde marzo los días de atraso están congelados. ¿Y por qué están congelados? Fíjense si acá acá lo que estamos viendo es lo que se denomina la cartera morosa. La cartera morosa es vencido, o sea, lo que contablemente se denomina vencido más cobranza judicial. Fíjense si ha mantenido relativamente estable en 10.000 millones de soles aproximadamente para el sistema bancario, ¿no? Y si sumamos además los reestructurados y los refinanciados, ya sube más o menos, ya sube a 13.000 millones de soles, y que los reestructurados y refinanciados sí han subido un poco más. ¿No? Esto es lo que ha pasado con los reestructurados y refinanciados, ¿no? Lo que vemos en los últimos meses, en estos últimos meses repuntan, ¿no? Crecen en 13% los reestructurados y refinanciados. Esto lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante, cuando toque el tema de la figura de las reprogramaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto por el lado del aprovisionamiento? Las provisiones son una reserva de utilidad que tienen que hacer los bancos ante un posible deterioro de su cartera, ¿ya? Estas provisiones es la manera en la que se gestiona el riesgo de crédito, ¿no? Los bancos lo que tienen que hacer es estimar, según los parámetros que la regulación le determina, tienen que estimar qué tan riesgosa es toda la cartera o los diferentes préstamos que otorga, y en función a estos parámetros que determina la supervisión, tiene que hacer provisiones, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que, digamos, el banco lo que hace, el banco no presta plata suya, presta plata es de otros, que es de los depositantes, ¿no es cierto? Por eso es tan importante, que sea un sector estrictamente regulado, ¿no? Presta plata que no es suya. Entonces, cuando uno presta plata que no es suya, uno tiende a ser más irresponsable para cuidar esa plata, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer los bancos es, o sea, si un préstamo no es pagado, uno no le puede decir al depositante, oye, ¿sabes qué? Tu plata la presté y no me la pagaron, no te la puedo devolver. No, el banco, cuando pasa eso, el banco atiende con su propio capital, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Con su propio, tiene que sacar de la suya, digamos, para cubrir esos préstamos que no se pagaron. Entonces, ese gasto se llama el gasto de provisión, ¿no? ¿Y cómo ha estado ese gasto de provisión? ¿Cuánto ha representado respecto a la cartera atrasada? Ha representado hasta el 150% históricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la cartera atrasada que los bancos, digamos, hacían provisiones por un 50% adicional a la cartera que podían eventualmente no pagarse, ¿no? Que tenía algún tipo de atraso. ¿Okay? Miren, este ratio ha subido hasta casi 190%, casi, ¿no? O sea, digamos que ya hoy en día casi duplica la cartera atrasada. Pero hoy en día casi duplica la cartera atrasada. Pero el tema es que la cartera atrasada está escondida en las reprogramaciones, en los créditos reprogramados. ¿Ok? Fíjense, me parece que por acá tengo algo acá están las reprogramaciones.
Fíjense, ¿qué cosas son las reprogramaciones? Las reprogramaciones es una figura que permite a los bancos cambiar las condiciones del crédito sin deteriorar la calificación crediticia del deudor. ¿Ya? Eso es muy importante porque ¿qué pasa? No, la figura normal es que cuando un deudor empieza a tener problemas de pago, ¿no? Entonces uno puede refinanciar y reestructurar, que es la figura que les mostré en unas diapositivas anteriores. Uno puede refinanciar o reestructurar a ese deudor, es decir, darle un nuevo plazo, con cuotas más bajas, ¿no? Pero eso implica que ya tengas que deteriorar su calificación. Ese deudor ya no va a ser un deudor normal, en calificación normal, sino vas a tener que deteriorar esa calificación. Y deteriorar esa calificación implica que ya tengas que provisionar más por ese deudor, ¿no? Entonces, esa provisión a ti, o sea, ese acto de refinanciar a ti te va a costar más financieramente. A ti, entidad financiera, o a ti, banco, te va a costar más financieramente. Estas reprogramaciones no. La figura de las reprogramaciones se crearon para el fenómeno del Niño en el 2017, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Que muchos deudores, los que estaban principalmente atendidos por entidades financieras en la costa norte del país, ¿no? Muchos microempresarios, agrícolas o de otros rubros, se vieron gravemente afectados por un tema que no tenía que ver con su capacidad de pago ni con su voluntad de pago. Y tampoco, entonces, digamos, las empresas, las microfinancieras o entidades financieras que tenían mucha cartera concentrada ahí, se hubieran visto muy perjudicadas por algo que era totalmente exógeno a su gestión, ¿no? Entonces, realmente es totalmente no justo que una empresa, digamos, sufra por un evento como este, ¿no? Entonces la regulación creó esta figura de la reprogramación. Dijeron, ok, mira, tú puedes, a todos estos deudores que se han visto afectados por este fenómeno del Niño, los puedes reprogramar, es decir, cambiarle las condiciones del crédito sin deteriorar su calificación crediticia. ¿Ok? Entonces, lo que pasó es que ni bien empezó esta pandemia, ¿no? Ni bien recuerdo que eso ocurrió justo el día en donde Vizcarra anunció la cuarentena estricta, la quincena de marzo. Entonces la SBS dijo, fíjense, por si acaso, señores del sistema bancario, esta figura de las reprogramaciones sigue vigente, la pueden seguir usando. El tema fue que ya la vez pasada se usó para todos esos deudores que les digo que estaban más o menos, que operaban en la costa norte del país, que fue el sector más afectado por el fenómeno del Niño. Esta vez se utilizó masivamente a toda la cartera de todo el país. Y entiendo que en otros países ha habido figuras similares, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que tuvimos unas reprogramaciones que subieron y llegaron a un pico, ¿no? Llegaron a un pico a mediados de junio. Después de ese pico alcanzado a mediados de junio, este saldo, este es un saldo, ojo, no es un flujo, ese saldo de reprogramaciones ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque ya la gente empezó también a reactivarse, ¿no? Los negocios empezaron a reactivarse y en algunos casos empezaron ya a darse pagos, después de los primeros periodos de gracia que se dieron, empezaron a darse pagos y en algunos casos también reversiones de la reprogramación. Es decir, en algunos casos ya los deudores empezaron a pedir o sea, preferían que no se les reprograme el crédito. Dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Tú me has reprogramado sin preguntarme, yo la verdad, no, yo quiero seguir con mi cronograma normal porque no quiero que se me alargue el periodo de pago, en fin. Entonces, en algunos casos hubo reversiones de reprogramaciones. Estas reprogramaciones, como les digo, se dieron de forma masiva. En muchos casos se dieron de forma masiva. Es decir, se dieron a todos los deudores que los necesitaban, a todos los deudores que los solicitaban, incluso a los deudores que no lo solicitaban, ¿no? O sea, las entidades podían hacer reprogramaciones automáticas. Esa reprogramación automática, ¿cómo funciona? Funciona cuando, digamos, si el deudor no te la solicita, no solicita reprogramar, pero en los meses, justo en marzo o en abril, empieza a tener un atraso, las entidades podían automáticamente reprogramar, ¿no? Al primer o segundo día de atraso podían reprogramarle el crédito en algún esquema ya previamente determinado. Claro, el cliente siempre, regulatoriamente también, el cliente siempre tenía la posibilidad de decir que no quería esa reprogramación. Entonces, ahora fíjense, esto es interesante también, esto es cómo ha evolucionado las reprogramaciones. Estos son datos semanales, porque semanalmente se monitorean los datos de reprogramaciones, cómo se han comportado en los distintos tipos de crédito. Entonces, fíjense cómo se han comportado las reprogramaciones como porcentaje de cartera, ¿no? Eso es como porcentaje de la cartera. Quiere decir que, por ejemplo, la microempresa
en algún momento se le llegó a reprogramar hasta el 60%, ¿no? El 60% de todos los créditos microempresa de la banca fueron reprogramados. Fíjense ese saldo cómo ha caído. En el caso de la microempresa es el que más rápido cae, ¿no? Pero y no pasa lo mismo, por ejemplo, en el consumo revolvente. El consumo revolvente sube y se queda más o menos arriba. Lo mismo pasa con el hipotecario, ¿no? En el resto de segmentos empresariales alcanza un pico y luego baja. Esta caída lo que nos está diciendo son señales de reactivación de esos segmentos empresariales. Y fíjense la micro cómo cae. ¿Por qué cae tan rápido? Porque la microempresa es un segmento muy resiliente. Es un segmento que está acostumbrado a lidiar con dificultades, y es un segmento también que se amolda muy rápido, que se ha adaptado al cambio más rápido que empresas, por ejemplo, medianas, ¿no? O sea, si bien es, por ejemplo, más complicado que una cadena de pollerías, por ejemplo, cambie de rubro, sí podemos pensar, por ejemplo, en una pequeña agencia de viajes que tiene un solo local y que puede adaptar ese local para hacer un taller de confección de mascarillas, o algunos otros productos para el cuidado personal, o para el aseo personal, o para la higiene, por ejemplo, ¿no? O sea, las microempresas realmente han sido un segmento que ha podido reinventarse, adaptarse más rápido que otros. Y no pasa lo mismo con el consumo revolvente. El consumo revolvente, no, por el contrario, ¿no? La deuda, el consumo revolvente, estamos hablando principalmente de deuda de tarjeta de crédito. Las deudas con tarjeta de crédito son las que más han sufrido. Las entidades especializadas en tarjetas de crédito son las que más vienen sufriendo, y fíjense, para muestra un botón. Estas son las utilidades de la banca múltiple. Acá les voy a mostrar las de la banca múltiple y las empresas financieras, ¿ya? Esto es cómo les ha ido en cuanto a utilidad neta. Esta es utilidad acumulada, quiere decir la acumulada entre enero y agosto del 2020 y enero y agosto de 2019, ¿no? Entonces, fíjense cómo cae, en casi todos los casos, cae la utilidad de manera dramática. ¿Y cuándo cae más? Fíjense, las entidades, como les dije, que están especializadas en tarjeta de crédito, que son Falabella, Ripley y Azteca. Bueno, Azteca no es en tarjeta de crédito, pero sí en préstamos de consumo. Fíjense, ya tienen pérdidas. Es decir, en estos otros casos hay una caída en la utilidad. En estos casos ya tenemos pérdidas importantes. ¿Dónde la pérdida no es tan alta? Fíjense, en Santander, en Banco ICBC. El Bank of China no lo podemos realmente analizar porque es un banco que recién ha iniciado operaciones hace muy pocos meses. Y en el caso de Citibank, por ejemplo, el Citibank no ha caído tanto como otros bancos, el Banco de Comercio tampoco. Eso tiene que ver con los segmentos a los que esos bancos atienden. El Citibank, el Santander y el ICBC son bancos corporativos. Esos bancos atienden a empresas corporativas, es decir, a corporaciones muy grandes, empresas grandes. Esas empresas son las que menos han sufrido en esta pandemia, por su fortaleza financiera, porque tienen casas matrices afuera, etcétera, ¿no? Hay diversos motivos para ello, pero digamos, son el segmento empresarial que menos se ha visto dañado. Y el Banco de Comercio no se ha visto tan afectado porque atiende principalmente, o sea, un gran porcentaje de su cartera son préstamos por convenio a personal o a trabajadores del sector público, ¿no? El sector público pues no ha despedido a gente, la gente sigue trabajando, entonces tenemos una cartera en este caso que no ha sufrido tanto, ¿no? Pero si vemos ya la utilidad neta mensual, ya todos caen, ¿no? O sea, ya todos, en la utilidad neta mensual ya nadie se salva, ni los corporativos, ¿no? O sea, los corporativos están ganando menos que antes, ¿no? Menos que el mismo mes del año pasado. Y como les decía, Falabella, Ripley y Azteca son los más dañados en esta coyuntura, ¿no? El crédito de consumo es, pues, uno de los más riesgosos, ¿no? Por eso eso también tiene que ver con las tasas tan altas que se cobran por las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión más amplia, de repente, si quieren, con respecto a los niveles de las tasas de interés, pero el crédito de consumo el revolvente es sumamente riesgoso. Antes, muchos años atrás, yo recuerdo cuando era chico, en algún momento, cuando era chico, una vez me encontré una tarjeta oro tirada en el piso, ¿no? Una tarjeta dorada tirada en el piso. Y busqué, me acuerdo, busqué el nombre del titular de la tarjeta en las páginas amarillas, llamé, le dije que había encontrado su tarjeta, y me acuerdo que era chiquito, ¿no? Y yo ya tengo 41 años, ¿no? Entonces, y me acuerdo que era un señor que vivía ahí cerca de mi casa, me acuerdo que fue y me regaló
50 soles o 100 soles, no me acuerdo, pues, pero era, o sea, y a lo que voy es que este señor era, pues, tenía altos ingresos, o sea, tener una tarjeta de crédito en esa época era porque tenías altísimos ingresos, ¿no? Era un producto que no se había masificado como ahora, ¿no? Era un producto solamente para personas pudientes, ¿no? Como los celulares al inicio también. Al comienzo, quien tenía un celular era alguien, pues, que tenía mucha plata porque era un producto muy caro. Digamos, en el caso de la tarjeta de crédito, no era que era muy caro, sino que, como es muy riesgoso, se lo daban solamente a aquellos que demostraban, pues, mucho poder adquisitivo. Ahora la tarjeta de crédito se ha masificado, pero la tarjeta de crédito, recordemos, o sea, si tú no pagas un crédito vehicular, te quitan el carro. Si no pagas un crédito hipotecario, te quitan la casa. Si no pagas tu tarjeta de crédito, no te quitan nada, ¿no? Entonces, las personas ni bien empiezan a tener problemas de pago, ni bien empiezan a ver reducidos sus ingresos, lo primero que dejan de pagar es el crédito de consumo, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que ese riesgo mayor que enfrentan esas entidades se está materializando, ¿no? Es un riesgo que hoy en día se está materializando. ¿No? Lo único que uno pierde, digamos, cuando dejas de pagar tu crédito de consumo es tu buena calificación en el sistema financiero, pero nada más, ¿no? Eso es en el caso de las empresas financieras. Fíjense, Financiera O, que también es una empresa tarjetera, ¿no? Es, digamos, el brazo que está detrás de tiendas O, también está registrando pérdidas importantes, ¿no? A agosto de 2020. Muy bien, entonces yo también les explicaba que esto es, la morosidad está escondida en las reprogramaciones, ¿no es cierto? O sea, se le ha reprogramado a todas las personas que lo han solicitado, a todas las personas que han necesitado, ¿no? Una reprogramación. Y además otra restricción normativa era que podía reprogramarse siempre y cuando el deudor tuviera máximo 15 días de atraso al cierre de febrero. Quiere decir, un mes de atraso al momento en que empezó la cuarentena, ¿no? Que fue el quincena de marzo. ¿Y por qué esa restricción? Esa misma restricción se ha utilizado, por ejemplo, para los programas FAEMIPE o para los programas Reactiva Perú. ¿Por qué la restricción? Porque la idea es ayudar a todas las personas que han empezado a tener problemas a raíz de la pandemia, ¿no? No ayudar indiscriminadamente a todos, ¿no? Porque ahí podrías estar ayudando también de repente a alguien que no tenía ninguna intención de pagar y que quería hacerle perro muerto al banco ya desde antes. No, ¿no? La idea es ayudar a quienes han empezado a tener problemas a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, hay una parte de las reprogramaciones que no se va a pagar. No sabemos qué porción es la que no se va a pagar, ¿no? Todavía no se sabe. ¿Cuándo se va a empezar a saber eso? Se va a empezar a saber ahora con las cifras, cuando salgan las cifras a septiembre. Hoy en día tenemos las cifras solamente hasta agosto. Cuando salgan las cifras de morosidad a septiembre, ahí vamos a ver un incremento en la mora. ¿Por qué? Porque se van a dejar de estar congelados los días de atraso, ¿no? Todas las personas que ya venían con atrasos desde, digamos, antes de la pandemia, y, por ejemplo, una persona que podía tener 20 días de atraso al cierre de febrero, esa persona siguió en las centrales de riesgo y para fines de reporting bancario con sus 20 días de atraso. Esa persona, cuando ahora en septiembre va a aparecer con los 20 días de atraso más 6 meses de atraso, ¿no? O sea, esa persona probablemente ya va a estar en categoría de pérdida y va a tener que estar totalmente provisionada, y vamos a ver un incremento importante en la morosidad. Pero pero aparte de eso, una parte de los reprogramados se va a caer, ¿no? No sabemos qué porción se va a caer, pero probablemente esté entre un 20-25% de la cartera reprogramada, ¿no? Que probablemente va a tener problemas después. ¿Qué ha pasado mientras tanto con los medios de pago? Esto es sumamente interesante porque fíjense lo que ha pasado con estos son la barra anaranjada son los medios de pago virtuales y la otra barra es los medios presenciales. ¿Ya? Los medios virtuales se han disparado, ¿no? Se han disparado hoy en día. Los medios virtuales, aquí están, por ejemplo, lo que es banca por internet y lo que es el aplicativo móvil, ¿no? Entonces, fíjense, ya desde fines del año pasado, los medios virtuales habían alcanzado y empezado a sobrepasar a los presenciales. Pero a raíz de, miren, fíjense en marzo, abril más claramente, y en los meses posteriores, el uso de porque estos son millones de operaciones, el uso de los medios de pago virtuales supera largamente a los presenciales, ¿no? Y eso tiene que ver con la pandemia. Yo recuerdo que en la Asociación de Bancos hicimos un estudio sobre los medios de pago
distintos al efectivo hace algunos años atrás. Y que el efectivo puede ser el rey, ¿no? Ahí yo creo que creo que no tengo diapositivas sobre eso en esta presentación, pero veíamos pues que, por ejemplo, cerca del 99% de las personas hacían regularmente sus compras con dinero en efectivo. Eran muy poquitos los que hacen compras con medios de pago bancarios o distintos al efectivo. Y recuerdo que conversaba con un amigo y le comentaba sobre los hallazgos, ¿no? Y las ventajas de no usar efectivo, y me decía, y nunca me olvidaré que mi amigo me dijo, no, ¿sabes qué? Todo eso que me estás diciendo no, es una flor, no me convences. O sea, no le convencía las ventajas de no usar efectivo. Me decía, no me convence. ¿Sabes por qué no me convence? Porque para mí sería complicadísimo. Yo prefiero cargar efectivo siempre, me dijo, porque un montón de sitios me voy a encontrar que no aceptan tarjeta. Entonces voy a tener que estar yo yendo al cajero para sacar plata. Yo prefiero tener efectivo siempre, pagar con efectivo siempre y me olvido de las complicaciones. Entonces, ese tipo de comentarios son valiosos porque, ¿no? Con la honestidad con la que te habla un amigo, mi amigo lo que me estaba hablando en el fondo era de que no existe todavía ecosistema, ¿no? ¿Qué necesita, digamos, qué necesitaría un sistema financiero para que todo el mundo adopte estos medios de pago? Que todo el mundo acepte medios de pago, que todas las tiendas, que todos los negocios acepten medios de pago, que todos acepten Yape, por ejemplo, o Plin, o Tunki, ¿no? O BIM, que es otra billetera electrónica. Oye, en esta época no existía ese ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta pandemia? Esta pandemia está forzando a que haya un mayor ecosistema porque las personas empiezan a verse, tienen más incentivos naturales para evitar coger billetes, ¿no es cierto? O para pagar con medios de pago sin contacto. Ustedes deben estar viendo, yo lo veo, por ejemplo, alrededor de por donde yo vivo, casi todas las bodegas que antes no aceptaban, que no te aceptaban un Yape, por ejemplo, o no tenían un POS, ahora sí lo hacen, ¿no? Tienen ahí su código QR de Yape para que les haga su pago por Yape. ¿Y eso a raíz de qué? A raíz de que las personas le piden también, ¿no? Seguramente los clientes le han dicho, oye, no aceptas Yape, no aceptas Yape. De pronto, cuando todos te piden que aceptes Yape, no te queda otra que aceptarlo, ¿no? O que empezar a usarlo, ¿no? Y fíjense lo que ha pasado, ¿no? Esta es banca móvil, ¿no? La banca móvil, estos son la participación de los canales virtuales y presenciales. Los virtuales hoy en día son casi el 70%, a julio eran el 70%, digamos, del total de los canales, ¿no? El principal canal presencial antes era el terminal punto de venta, el POS famoso, ¿no? Hoy en día es solamente el 25% del total, si miramos la total de transacciones. ¿Y cuál es el principal canal virtual? Canal virtual por excelencia, la banca móvil. Antes era chiquitita su participación, ¿no? Era del 5% a julio de 2017. Hoy en día estamos en 34%. Es el principal canal usado por los usuarios del sistema financiero, ¿no? ¿Qué más? Todavía tenemos tiempo. Estos son solamente conceptos. Yo me imagino que todos ustedes ya deben estar familiarizados con el rol de cada una de estas distintas entidades. Esto normalmente lo aclaro porque muchas personas a veces confunden a la SBS con ASBank, ¿no? Yo les comentaba, yo trabajo en la Asociación de Bancos, que es un gremio bancario. Incluso esa confusión a veces la tienen los mismos empleados de los bancos. O sea, los mismos empleados de los bancos a veces piensan que ASBank es la SBS. No, ¿no? La SBS y el Banco Central el Banco Central, digamos, es el regulador del ente financiero, del sistema financiero. La SBS es el ente supervisor del ente financiero, del sistema financiero, ¿no? El Banco Central, digamos, como ustedes saben, o deben saber en su mayoría, tiene el principal mandato de mantener la estabilidad financiera en el país. La SBS es el policía de los bancos, ¿no? Es el encargado de que los bancos se porten bien, ¿no? De que cuiden el dinero, sobre todo de los ahorristas, ¿no? Después está la SMB, que es, ¿no? la Superintendencia del Mercado de Valores, que lo que tiene que hacer, la misión de la Superintendencia del Mercado de Valores es realmente vigilar el mercado de capitales, todas las entidades que participan en el mercado de capitales, ¿no? Y como muchos bancos también tienen operaciones en el mercado de capitales, también tienen que reportarle o se ven, digamos, bajo el ámbito de supervisión de ellos también. Y después estamos los gremios, ¿no? Los gremios lo que hacemos es básicamente defender a nuestros asociados, ¿no? Nosotros somos el abogado del diablo, si quieren. Digo diablo porque
porque el sector bancario pues no es muy querido, ¿no? Lamentablemente. Quizás otras empresas del sistema financiero sí, pero nosotros no. Nuestra misión es representarlos, ¿no? Es defender los intereses de todas las entidades que forman parte de nuestro gremio, ¿no? Y ahí estamos, por ejemplo, la Asociación de Bancos, y nosotros abarcamos a bancos y a empresas financieras, también a una caja rural, que es la caja Cencosud. Mis hijas están en una pelea terrible, espero que no estén escuchando los gritos. Pero, a ver, está la Asociación de Bancos, después otro gremio es, por ejemplo, el de las asociaciones, a la Asociación de Empresas de Microfinanzas, la ASOMIF. Otro gremio es, por ejemplo, la Federación de Cajas Municipales, ¿no? Que es la FEPMAC. Y finalmente está también la FENACREP, que también es un gremio que abarca a las cooperativas. Otra aclaración que considero muy importante hacer en estos casos es el de flujos versus saldos, ¿no? Aquí es muy importante diferenciar flujos de saldos. Cuando hablamos en el sistema financiero cuando hablamos, por ejemplo, de los créditos o los depósitos, muchas veces las personas piensan que estamos hablando de flujos, es decir, cuando decimos los créditos llegaron por ejemplo, ¿no? a 300.000 millones de soles en agosto de 2020. La gente piensa que se han desembolsado en 2020 ese monto del que estamos hablando, ¿no? No, en realidad estamos hablando de un saldo. ¿Y cómo se expresa? ¿Qué cosa es un saldo? Un saldo, digamos, un saldo es todo lo que está vigente, ¿no? Tú en algún momento, imagínense en un periodo cero, tú entregaste 100 millones de soles en préstamos, ¿ok? Entonces, en el siguiente periodo, tú vas a desembolsar nuevos préstamos, ¿no? Nuevos préstamos, y vas a tener desembolsos, ¿no? Perdón, reembolsos, es decir, gente que te va a pagar sus cuotas, que va a amortizar ese crédito. Entonces, el saldo en el periodo 1 se conforma como el saldo en el periodo 0 más esto, menos esto, ¿no es cierto? Más se netean los flujos del siguiente periodo y eso va generando un nuevo saldo, ¿no? Entonces, siempre, la mayoría de las veces, cuando hablamos de variables en el sistema financiero, es decir, de créditos o depósitos, estamos hablando de saldos, ¿no? Es importante diferenciar saldos de flujos. La calidad de la cartera. Esta diapositiva me sirve para explicarles un poco más lo que tiene que ver con el tema de las reprogramaciones, ¿no? Cómo se calcula la calidad de cartera, cómo se mide, ¿no? Hay distintas maneras de medirla, ¿no? La cartera trazada, esto es en función a definiciones contables, ¿no? La cartera trazada normalmente es las colocaciones vencidas y en cobranza judicial, ¿no? O sea, es decir, ya en cobranza judicial son las vencidas, las que ya tienen muchos días de atraso, pasan a cobranza judicial. Entonces, ¿cuánto representa eso respecto a las colocaciones totales? Eso se define como cartera trazada. La cartera de alto riesgo es, a esta cartera le sumamos los refinanciados y los reestructurados, ¿no? Estos créditos que les dije que cambian las condiciones, pero ya con un deterioro de la calificación de la cartera de riesgo para los clientes, ¿no? Y la cartera pesada es ya incluso colocaciones y créditos contingentes, clasificados como deficiente, dudoso y pérdida. Eso se los voy a explicar, esas definiciones se los voy a explicar a continuación. Okay, entonces, bueno, esas son las definiciones de créditos vigentes, refinanciados, reestructurados, vencidos. Creo que eso lo pueden ver después. Yo voy a igual compartirle esta información a Infox. Me parece que la diapo la pueden recibir también ustedes. Entonces, ok, ¿cuándo se define una cartera como vencida? La cartera vencida, que les dije es el primer componente de la morosidad, se define, no es igual para todos los tipos de crédito, varía en función al tipo de crédito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso de los créditos corporativos, o mejor dicho, para el caso de consumo e hipotecario, cuando el atraso es entre 30 y 90 días, solo se considera cartera vencida a las cuotas que se dejan de pagar, ¿ok? O sea, por ejemplo, en el caso de mayor a 30 días, solo una cuota, ¿no? La cuota que te atrasaste, esa es la cuota que está en cartera vencida. Cuando tienes hasta 90 días, ya agarras las 3 cuotas, ¿no? Si son pagos mensuales, la mayoría de veces son pagos mensuales. Y ya cuando el atraso es mayor a 90 días, entonces ya tienes que ser un poco más conservador y todo el crédito considerarlo como vencido, ¿no? O sea, ya después de que no te pagan 3 cuotas, ya puedes decir, oye,
creo que no me van a pagar todo el crédito, ¿no? Y todo el crédito lo pasas a cartera vencida. En el caso de corporativos y pequeñas y microempresas, no, es más ácido ahí el criterio, ¿no? Solamente con un atraso mayor a 15 días, en el caso de microempresas, mayor a 30 días, es decir, con una primera cuota atrasada, ya tienes que considerar a todo el crédito como cartera atrasada. Eso es un criterio que, por ejemplo, es más ácido en el Perú respecto de a otros, a lo que ocurre en otros países, ¿no? En otros países, este criterio para lo que es corporativo y empresarial no es tan ácido, no es tan exigente, ¿no? Entonces, por eso tampoco podemos, por ejemplo, no podemos comparar morosidad de Perú con morosidad de otros países, ¿no? O si lo comparas, tienes que hacer esta salvedad, que el crédito, o sea, que los criterios en el Perú son más ácidos, más conservadores que en otros países. Y esto es las categorías de riesgo del deudor, ¿no? Las categorías de riesgo del deudor uno puede estar normal cuando tienes puntualidad en los pagos, en el caso de las corporaciones, o cuando tienes ciertos atrasos, en el caso de créditos minoristas, ¿no? Pequeñas microempresas, consumo hipotecario. Y la calificación empieza a deteriorarse en función a los atrasos, ¿no? Cuando ya tienes atrasos que son un poco mayores, es decir, cuando tienes más días, empiezas a acumular más días de atraso, no son los mismos criterios para los diferentes tipos de crédito, pero la calificación va deteriorándose. Y en función a ese deterioro, lo que tienes es que los bancos tienen que hacer mayores provisiones por esos créditos, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de la información de la morosidad? Que solo considera información que esté en la hoja de balance, ¿ya? Entonces, eso es importante también al momento de leer indicadores como el de la morosidad, ¿no? O sea, hace poco me entrevistaron y me preguntaron, oye, ¿cómo va la morosidad? Escucha, entonces yo le explicaba, mira, ¿cómo te explico que la morosidad hoy en día no dice nada, ¿no? Uno normalmente tiene que leer la morosidad, por ejemplo, junto con los castigos contables. ¿Qué cosa es un castigo? Un castigo es cuando las entidades sacan del balance una parte del crédito, o sea, una parte de su cartera de créditos y la venden a una empresa, la pueden vender a una empresa de cobranzas. Cuando la empresa ya defines o cuando catalogas o categorizas a ese préstamo como incobrable, como ya en categoría de pérdida, que es esta de aquí, en categoría pérdida, entonces tú ya la puedes castigar, es decir, sacar de tu hoja de balance, ¿no? Al sacarla de tu hoja de balance, ya no figura en tu indicador de mora, ¿se dan cuenta? Ya no va a figurar en tu indicador de mora, sino que ya va a estar, tú la vas a castigar, previamente tienes que haberlo provisionado al 100%, ¿no? Es decir, tienes que haber puesto de tu plata, ¿no? La plata de los accionistas tienen que haber puesto de la suya para, ¿no? Por un monto igual al crédito que están castigando y sacarlo del balance. Pero eso ya ¿cómo se dice? Eso ya desvirtúa o te distorsiona la lectura que puedes hacer al de la morosidad. La morosidad se debería ver siempre analizada junto con el flujo de los castigos de crédito, ¿no? Eso es, por ejemplo, como lo muestra la Asociación de Chile, la Asociación de Bancos de Chile siempre muestra su morosidad junto con el flujo de los castigos, ¿no? La SBS también, nosotros en algún momento también uno debería mostrar la mora más castigo, ¿no? O sea, es decir, la cartera atrasada más una manera de hacerlo es considerar la cartera atrasada más el flujo de los castigos de los últimos 12 meses, ¿no? Y eso cuánto representa respecto de las colocaciones totales. Y en las colocaciones totales, en el denominador, también tienes que sumarle el flujo de los castigos, ¿no? Porque como les decía, los flujos de los castigos salen de la cartera, ¿no? Es información que sale del balance. Entonces, por ejemplo, miren, esto es lo que ha pasado en Chile, ¿no? En Chile, por ejemplo, la mora de la cartera comercial, ahí más o menos se ha mantenido estable, ¿no? Y los flujos, los castigos también. En vivienda ha pasado algo similar, ¿no? En vivienda ha pasado algo similar, pero en el consumo, en la cartera de consumo, fíjense cómo se deteriora, ¿no? Esa es una característica de la cartera de consumo, como les dije, es la más riesgosa y es la que más está sufriendo en esta coyuntura. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile es que la mora se ha disparado, y el flujo de los castigos también. No es probablemente lo que en el Perú también probablemente ha pasado algo muy similar. Entonces, ¿cómo funciona el flujo? ¿Cómo funciona esto de los castigos y las provisiones? Esta es una representación muy simple, muy simplificada de lo que es un activo y un pasivo. Una hoja de balance de una entidad financiera, ¿no? En el activo
básicamente lo que tenemos es distintos préstamos, ¿no? Por distintos montos. Un montón de préstamos, una cartera de préstamos, ¿no? Y lo que tenemos en el pasivo también es un conjunto de depósitos, ¿no? Y el resto es, digamos, el patrimonio, ¿no? El patrimonio de la entidad. Muy bien, entonces lo que ocurre cuando un cliente empieza a no pagar un préstamo, ¿no? Cuando, digamos, este préstamo de 5.000 soles empieza a registrar atrasos en las cuotas, entonces tú empiezas a hacer una provisión por ese préstamo, ¿no? Una provisión por ese préstamo. Entonces, en función a los días de atraso que se registran, que les mostré en la tabla de una diapositiva previa, el cliente empieza a ser catalogado como cliente con problema potencial, y en ese caso, si es un cliente con problema potencial, el banco lo que tiene que hacer es provisionar un 5% de este préstamo. ¿Ya? Esa provisión es una reserva de utilidad, es decir, el banco lo que tiene que hacer es poner plata en una contracuenta, en una subcuenta del activo, poner la plata equivalente a este 5%. Cuando el cliente se empieza a deteriorar más, la provisión aumenta. ¿Ok? Entonces, esa plata que se pone en una contracuenta se registra en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas, súper simplificado, digamos, son los ingresos financieros, es decir, lo que ingresan, lo que ganan los bancos por los intereses de los préstamos, menos los gastos financieros, es decir, menos lo que le pagan, menos lo que ellos pagan por los depósitos, eso les da un margen financiero bruto, y a este se restan las provisiones, los gastos administrativos, el impuesto a la renta, para fines, ¿no? Y después está la utilidad neta. ¿Qué es lo que ocurre? Que las provisiones, lógicamente, te reducen el margen, te reducen la utilidad, ¿no es cierto? Y a partir de una reducción de la utilidad, es que también tu patrimonio se ajusta, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un gasto de provisiones muy alto, probablemente lo que va a tener que hacer la entidad financiera es hacer un refuerzo patrimonial, ¿no? Las entidades del sistema financiero, todas las entidades del sistema financiero hoy en día van a tener que hacer, o en los próximos meses van a tener que hacer refuerzos patrimoniales, porque las provisiones que van a tener que hacer también van a ser sumamente altas, ¿no? Mucho más altas que en cualquier otra coyuntura económica. Entonces, así es como funcionan el tema de los castigos y las provisiones. ¿Por qué es importante? Porque es necesario, como les decía, porque de esa manera se protege el dinero de los depositantes, ¿no? Acá no me alcanzó el tiempo de hacer un esquema que les voy a hacer aquí en Paint. Me avisas, Manuel, si es que se ve el Paint. Creo que sí le hicimos una prueba antes y sí se veía. Digamos, ¿cómo es un balance típico de una empresa, digamos, de una empresa del sector real normal, digamos, ¿no? Aquí tienes el activo, ¿no? Aquí tienes el pasivo, pero usualmente lo que ocurre en una empresa del sector real es que una gran parte del pasivo, imaginemos, digamos, un 80%, imaginemos que esto es un 80%, ¿no? Perdonen la mala caligrafía, esto es un 80%, es capital propio, y solo un 20% es deuda, ¿no es cierto? Esto es lo que normalmente ocurre en las empresas. Un 80% es capital propio, ¿no? Y el 20% es deuda, y todos esos fondos se invierten en los activos, ¿no? Que generan la rentabilidad del negocio. ¿Qué ocurre con una empresa del sistema financiero que capta fondos, que capta depósitos? Ocurre algo bien interesante, que tienes tus activos y tienes tus pasivos, pero en este caso, el 80-90% es plata que no es tuya, es préstamo. ¿Préstamo de quién? De los depositantes. Y tú solamente pones el 10% de capital, ¿no es cierto? Entonces, el 90% o sea, las entidades financieras, si lo vemos de esta manera, son empresas sumamente apalancadas, ¿no? Solamente tienen un 10% de capital y el 90% es dinero de otras personas. Entonces, como les decía, cuando uno tiene dinero de otras personas, cuando prestas plata que no es tuya, tú puedes tender a ser menos cuidadoso con esa plata, ¿no es cierto? Versus el escenario que si fuera tuya, ¿no? Entonces, eso es algo normal, eso es algo que, digamos, es una característica que ocurre siempre, y por eso es tan importante, es tan importante la supervisión, la adecuada regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero. Entonces, ¿cómo funciona básicamente la supervisión? Como les comenté, este tema de las provisiones,
básicamente lo que te dicen es, ok, mira, a medida que este portafolio de créditos incremente su riesgo, ¿no? A medida que tú le quieras meter más riesgo a esto, entonces tú vas a verte forzado a poner más plata de la tuya, ¿no? ¿Quieres arriesgarte más con la plata que no es tuya? Ah, ya, ok. Entonces, cada vez que tú te quieras arriesgar más, vas a tener que poner más de la tuya, ¿no? Eso es básicamente en lo que consiste la regulación del, ¿no? O sea, cómo se regula el tema del riesgo cambiario, o perdón, el riesgo crediticio, ¿no? En el sistema financiero, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo comentar? Algo interesante. El tema de las tasas de interés. Fíjense, el tema de las tasas de interés. Ah, ya. Entonces, aquí, antes de pasar las tasas de interés, tuvimos pues tuvimos un riesgo muy, muy alto de que el Congreso aprobara una ley de reprogramación, de congelamiento, ni siquiera era reprogramación, ¿no? El problema con estas iniciativas que vinieron del Congreso fue que obligaban, o sea, lo que querían era que se congelaran los pagos de las deudas, ¿no? Y decían, no, mira, las personas, el argumento, claro, el argumento era válido, o sea, ellos querían ayudar a las personas, ¿no? Ellos con todas las iniciativas sí quieren ayudar a las personas, el problema es lo técnico, qué tan técnicas y viables son esas propuestas, ¿no? Entonces lo que proponían era congelamiento de deudas. Entonces les explicábamos de todas las formas posibles que los bancos, las entidades del sistema financiero ya estaban haciendo esfuerzos muy grandes por ayudar a todas las personas que lo necesitaban, ¿no? Las entidades del sistema financiero, o sea, nadie quiere, habiéndoles explicado lo anterior, ¿no? Nadie quiere que toda tu cartera de pronto, o sea, ¿no? Digamos, sin que tú lo hayas previsto, toda tu cartera de pronto entre en situación de no pago, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera generado eso? Eso hubiera generado que tengas que hacer unas provisiones tan elevadas que hubieras quebrado. Acuérdense que esta crisis pues, no es una crisis que vino de la nada, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo un periodo de gestación como otro tipo de crisis financieras que normalmente explotan después de que el sistema financiero ha sido pues muy irresponsable, ¿no? En la gestión o que se ha generado una burbuja, ¿no? La burbuja que explotó en Estados Unidos en el 2008 fue por una gestión absolutamente irresponsable del crédito hipotecario, ¿no? Eso ya todo el mundo seguramente lo conoce bien. Entonces, eso devino en una explosión, en una crisis. En este caso no, ¿no? Otras crisis vienen también porque de repente los países acumulan muchos desequilibrios macro, ¿no? En este caso no, vino de la nada, ¿no? ¡Pum! Vino de la nada. Entonces, había que facilitar esta figura de las reprogramaciones, y esta figura de las reprogramaciones sirvió para ayudar a todo aquel que lo necesitaba, ¿no? Y como les decía, ¿no? O sea, y todos los bancos le daban esta ventaja o esta facilidad a todos los que lo necesitaban, porque nadie quiere quebrar tampoco, ¿no? Nadie quiere quebrar, y mucho menos es justo que las entidades quiebren por algo que es totalmente ajeno a la gestión, ¿no? O sea, una entidad que ha venido siendo bien gestionada, responsablemente gestionada, no debería pues quebrar por un shock absolutamente exógeno, ¿no? Que viene además de la nada. Entonces, bueno, de todas maneras el Congreso insistió con su propuesta de congelamiento de deudas, pero felizmente no se aprobó. La que fue aprobada ha sido esta ley de reprogramaciones, pero que básicamente lo que ha hecho fue tomar como insumo todo lo que le trajo el MEF, ¿no? O sea, fue Tony Alva con esta propuesta de garantías del gobierno, que básicamente lo que hace es compartir el riesgo con las entidades financieras, ¿no? Entonces, al final ya no se aprobó la propuesta original del gobierno, del Congreso, perdón, de congelar las deudas, sino de dar nuevas reprogramaciones con el principal componente o con la principal característica de la reducción de tasas de interés, es decir, las entidades pueden hacer nuevas reprogramaciones con la condición de que les bajen la tasa de interés, ¿no? A estas reprogramaciones, o les condonen algunas cuotas. Condonar algunas cuotas implicaría reducir la tasa de costo efectivo del crédito, ¿ok? Y de esa manera, al reducir ese costo, ¿y qué es lo que le da al gobierno para que las entidades puedan hacer eso? Comparten una parte del riesgo, ¿no? Una parte del riesgo, el gobierno asume una parte del riesgo con una garantía. Pero cuidado con esa garantía, ¿no? Porque es una garantía que se aplica solamente
después de que el cliente haya pagado el primer tercio de su nuevo cronograma de pago, ¿no? Eso es también algo importante por mirar. O sea, el cliente tiene que, el cliente, si el cliente no paga el nuevo cronograma, digamos que tenga 9 cuotas, si el cliente te paga las 3 primeras, a partir de la cuota 4, 5 y 6, si deja de pagar entre las cuotas 4 y 6, ahí el gobierno te da un 40 o 60% de garantía. Y si deja de pagar en las últimas 3, ya te da una garantía como del 80, hasta el 80%. Pero si el cliente deja de pagar en las 3 primeras, no hay garantía. El gobierno no te da ninguna garantía, ¿no? Entonces, no es tampoco, no es una carta blanca, digamos, no es algo que te elimine el riesgo por completo, no, en absoluto, ¿no? Pero es algo mucho más técnico que lo que proponía el Congreso primero. ¿Qué cosa está proponiendo el Congreso ahora? Uy, se me colgó la PPT. ¿Qué cosa está proponiendo el Congreso ahora? Está proponiendo topes a las tasas de interés. Creo que tenemos alguna pregunta. Sí, ¿me podría explicar en qué consiste una afianzadora y qué rol desempeña en el sistema financiero? Las empresas afianzadoras son empresas que se especializan en las garantías, se especializan en brindar garantías para los créditos. De repente te puedo explayar un poco más, te puedo expandir esa pregunta de repente haciendo la consulta con las personas que ven ese tema en específico en la Asociación de Bancos. Entiendo que son empresas que son mejoradoras de la calidad de los créditos. Las tasas de interés no han funcionado, los topes, pues las tasas son un precio, ¿no? Y como todo precio, se rigen por la ley de oferta y la demanda, ¿no? Entonces, y los factores de oferta que están detrás de los topes, de los costos de los créditos, son el costo de fondeo en primer lugar, el costo operativo. El costo de fondeo es lo que le pagas a los depositantes, el costo operativo es cuánto te cuesta buscar al cliente, y finalmente el riesgo, ¿no? Cuán grande es el riesgo de que el deudor no pague. ¿Ok? Muy bien, entonces el costo operativo depende básicamente, o a grosso modo, digamos visto, de la calidad de la infraestructura en el país, de la infraestructura de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones, ¿no? Esta es una foto típica de un asesor de negocio de las entidades de microfinanzas que van con una moto, ¿no es cierto?, hasta donde se encuentran los clientes. Y también muchas veces no solamente tienen que hacerle una visita para hacer una evaluación in situ y para después hacer también muchas veces el cobro, ¿no? Entonces, el cobro de los créditos. Entonces, toda esa operatividad termina representando un costo súper alto, en particular para las entidades del sistema microfinanciero. ¿De qué depende el riesgo del pago? Más principalmente de la capacidad y voluntad de pago del cliente, pero también de las redes de salud, de las redes de seguridad, ¿no es cierto?, de los niveles de educación en un país. Entonces, eso también explica de alguna manera que tengamos niveles o riesgos que sean relativamente mayores a otros países que tienen mejores redes de protección, de salud, de seguridad. ¿Cuándo han funcionado los controles de precios? Nunca, ¿no? Nunca han funcionado. En realidad, siempre desde Diocleciano que fue un emperador romano, sacó un edicto de Diocleciano en donde puso topes a los precios. También lo que generó generó desabastecimiento, mercados negros, lo que siempre generan los topes a los precios. Entonces, la ley de la oferta y la demanda, esto seguramente lo entienden perfectamente ustedes, son leyes inderogables. O sea, uno no puede derogar esas leyes. Entonces, uno cuando impone, por ejemplo, un límite mínimo por encima de un precio de mercado, genera excesos de oferta. Un ejemplo del límite mínimo es, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es el precio mínimo que tú le puedes pagar a un empleador si lo quieres tener en planilla formal, ¿cierto? Eso genera un exceso de oferta que es, en el fondo, el desempleo, ¿no? La mano de obra, digamos, con menor calificación. Si no existiera el salario mínimo, claro, en teoría no deberíamos ver desempleo, pero claro, veríamos probablemente sueldos ínfimos, ¿no? Sueldos realmente en ese segmento de trabajo muy, muy bajitos. ¿Y qué pasa cuando pones un límite máximo? Cuando pones un límite máximo por debajo del precio de equilibrio, generas un exceso de demanda que usualmente es cubierta con mercados negros o con desabastecimiento, por último, ¿no? O sea, todas las personas que quieren demandar a este precio acceden a estos productos, pero en mercados negros, ¿no? En mercados no regulados. Entonces,
fíjense que ocurre también aquí, muchas veces se piensa que toda la diferencia, ¿no? En el Congreso siempre dicen que la diferencia entre la tasa activa, la tasa que se cobra y la tasa que se paga a los depósitos es ganancia. No, no es ganancia, ¿no? O sea, eso es cómo se reparte. Este gráfico lo que nos dice es cómo se reparte la utilidad de un banco, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes componentes en los que se reparte la utilidad? Uno es el gasto administrativo. El gasto administrativo, fíjense, es más importante que el gasto financiero, que es lo que se paga por depósitos, ¿no? Otro componente es y después está el componente de riesgo, que es el gasto en provisiones, que les he explicado, ¿no? Y después están otros gastos y recién viene la utilidad, ¿no? Fíjense, esta data está a mayo. A agosto esto es mucho más marcado. El componente de las provisiones se incrementa, ¿no? Se incrementa de forma importante por todo lo que ya les expliqué. En el caso de las empresas financieras, que están un poco más metidas en el segmento MIPE y de consumo, el incremento en el componente de las provisiones es mucho más marcado. Y en el caso de los bancos y financieras orientadas a créditos de consumo, fíjense ya, el componente del riesgo crediticio, el gasto en provisiones, ha sido ya monumental, ¿no? Ha sido mucho más marcado. Ellas a mayo ya no tenían utilidades, y como les enseñé, a agosto ya están en pérdida, ¿no? Todos estos bancos y financieros orientados a créditos de consumo. Y bueno, y para terminar, respecto a las tasas de interés, bueno, no voy a ahondar en el tema por ejemplo, algo de lo que tendríamos que hablar es, por ejemplo, de la concentración del sistema financiero. Eso es algo que también nos critican mucho, ¿no? Que el sistema financiero es muy concentrado. Sí, efectivamente es concentrado, pero eso es una característica también de la mayoría de mercados en el Perú, ¿no? Y hay también muchos estudios, hay mucho que también se puede decir, hay mucha evidencia a raíz de eso. Cuando tenemos mercados fragmentados y pequeños, que es como en el caso de nuestro país, tiende a haber pues concentración, ¿no? Tiende a haber concentración. ¿Cómo uno regula eso? Uno lo regula con leyes antitrust, ¿no? En todos los países hay, en Estados Unidos, en otros países hay leyes antimonopolio, ¿no? Aquí no hemos tenido una ley antimonopolio, sino hasta hace muy poco, ¿no? Que se aprobó una ley para fusiones y adquisiciones empresariales, y que en principio debería regir. A mi modo de ver, esa es una opinión sumamente personal, porque probablemente en la Asociación de Bancos no la comparten conmigo, es una ley que debería ser más estricta, ¿no? Que, digamos, a una entidad que es muy grande, a una empresa que es muy grande, o que ya tiene una participación muy importante en un mercado, no le deberían permitir crecer inorgánicamente, es decir, comprar otra empresa, ¿no? Porque de esa manera generas más concentración y finalmente más poder de mercado. Hoy en día ya no se puede hacer nada, ya tienes muchos mercados sumamente concentrados, lo único que podrías hacer es exigir escisiones, ¿no? Es decir, que es, por ejemplo, lo que hizo México hace algunos años. México fue y le pidió, por ejemplo, a un gigante de las telecomunicaciones que se parta en dos, ¿no? Le dijo, oye, tú sabes que eres un gigante, eres demasiado grande, tienes mucho poder de mercado, tienes que la mitad de tus activos venderlos a otro accionista, ¿no? Pero bueno, esas son pues medidas radicales de política que no sé, es debatible, habría que hacer un estudio, habría que ver estudios de evaluación de impacto, a ver si realmente ese tipo de medidas ha reducido el poder de mercado o ha incrementado la competencia. En fin, nosotros, bueno, y lo malo también es que en una coyuntura como esta, en una coyuntura de crisis, genera más concentración. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, o en general las entidades que son más pequeñas, van a tener más problemas, van a tener problemas y en algún momento van a tener que ser adquiridas por empresas con mayor respaldo, con mayor respaldo patrimonial, empresas más grandes, que tengan pues las espaldas o la capacidad para adquirir a las más chicas, ¿no? Y eso probablemente también va a ocurrir en el sistema financiero. Pero ya, y el último tema, entonces, del que quisiera comentarles es el de la tasa de costo efectivo anual, ¿no? La tasa de costo efectivo anual para las tarjetas de crédito es una herramienta de comparación, pero que no refleja necesariamente el costo real de los productos de tarjeta de crédito. ¿Ya? Y eso es bien importante porque la mayoría de exposición de motivos de los proyectos de ley del Congreso que atacan a las tasas de interés o que critican los niveles de las tasas de interés del gobierno, del sector financiero, mejor dicho, se fijan en las TCEAs, en la tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué cosa es la TCEA? La tasa de costo efectivo anual es la tasa
que incorpora, es la medición que incorpora todos los cobros que están relacionados o que están incluidos en una operación de crédito. ¿No? Uno toma un crédito de consumo, por ejemplo, y tienes una tasa efectiva anual que va a determinar el monto de tus cuotas, ¿no? Va a determinar el monto de tus cuotas, pero no la cuota total, sino en cada cuota tú vas a pagar también un cachito de seguro de desgravamen y de repente algún gasto o comisión, si es que pides, por ejemplo, que tu estado de cuenta te llegue a tu casa por correo, no por correo electrónico, sino físicamente, vas a tener también ahí un gasto adicional por envío de estado de cuenta. ¿Ya? Entonces, la tasa de costo efectivo anual es la tasa que incluye, además de la tasa efectiva anual, a todos los otros costos que están relacionados a un préstamo. Eso tiene sentido, esa tasa de costo efectivo anual tiene sentido cuando hablamos de un crédito que tiene un plazo definido, que tiene cuotas definidas, ¿ok? Pero no necesariamente eh, lo es para un sistema o para un esquema de crédito revolvente. Un esquema de crédito revolvente es el típico de una tarjeta de crédito. Una persona hace uso de una parte de la línea de la tarjeta de crédito. Si quieres, hay muchos que la pagan, le dicen los totaleros, los que pagan toda su facturación antes de la fecha de vencimiento. Esa persona solamente se le cobra un seguro de desgravamen y nada más. Y el envío del estado de cuenta si es que lo quieren físico, pero después nada más solamente paga un seguro de desgravamen. Y después, bueno, y ahí qué pasa con la membresía, ¿no? ¿Qué pasa con la membresía? Bueno, la membresía vamos a hablar en un minuto, pero ¿qué pasa con ese esquema de pagos? El esquema de pago en un crédito revolvente no tiene un plazo definido. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia? La superintendencia fue, a mi modo de ver y a nuestro modo de ver en la Asociación de Bancos, se le pasó la mano con la exigencia y lo que hizo fue establecer ciertos parámetros que fuerzan la figura o sea, que hacen que el revolvente se convierta en un esquema en cuotas, con ciertos supuestos. El problema es que esos supuestos son tan distorsionantes que hacen que una tasa efectiva anual, por ejemplo, de 60%, se termine convirtiendo en una TCA de 104%. ¿Ok? O sea, tienes, aparte de la TEA en una tarjeta de crédito, en este ejemplo decimos, ok, hay una membresía, imaginemos que tiene una membresía anual de 200 soles y un seguro de desgravamen de 6 soles. Ok, esta TEA, según los parámetros establecidos por la SBS, la TEA termina convirtiendo en una TCA de 104.67. ¿Cuáles son esos parámetros? Son que suponemos que el cliente hace un consumo de 1.000 soles a 12 meses y que hace el pago mínimo durante 11 meses y que después hace el pago de la membresía en el mes 12. ¿Okay? Esos son los parámetros, ¿no? Un único consumo de 1.000 soles a 12 meses, paga el mínimo durante 11 meses y en el mes 12 paga todo lo que le queda, todo el resto y la membresía. Si es que el cliente hiciera, por ejemplo, un pago distinto, que pagara, por ejemplo, un monto mayor en el segundo o el tercer mes, y por ende no se le hiciera nuevos consumos y generara una exoneración, por ejemplo, del pago de la membresía, la tasa sería mucho menor. Entonces, fijémonos, mira, sin cambiar estos parámetros, lo único que vamos a cambiar aquí es el cobro de la membresía. ¿Okay? Si no le cobraran la membresía, o sea, si sacáramos este cobro de membresía de este ejercicio, la TCA se vería incrementada solamente hasta un 74%. ¿No? ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de entidades del sistema financiero ofrecen, hoy por hoy, alternativas para exoneración de la membresía anual. Todas tienen ya condiciones, todas te ofrecen alternativas o condiciones para que se exonere ese cobro de la membresía, ¿no? La mayoría de veces el requisito es que tengas consumos que no tienen un monto mínimo, pero que tengas consumos de todos los meses para que se exoneren la membresía, ¿no? Y finalmente, ya existen también en el mercado tarjetas de crédito que no te cobran membresía y no te cobran desgravamen. Esto ha sido por requisito regulatorio. ¿Ya? La regulación, la SBC ha exigido hace poco que todas las entidades del sistema financiero, o sea, las que ofrecen tarjetas, tengan una tarjeta en la que no se cobre membresía. Y existen algunas que ya no te cobran ni membresía ni seguro de desgravamen. En este caso, la TEA de la tarjeta de crédito, la TCA, vendría a ser igual que la TEA. Ya no hay ninguna distorsión. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque la distorsión, en el caso de las tarjetas premium, la distorsión es fuertísima, fortísima, mejor dicho, ¿no? Tenemos que en las tarjetas premium, ¿qué ocurre con esas tarjetas? Que tienes mayores descuentos, los beneficios que te otorgan ese tipo de tarjetas son mayores, y por ende las membresías, los cobros de membresía que te hacen, también son más altos, ¿no? También exonerables, ojo, pero también son más altos. Entonces, hablamos de una tarjeta Signature, o una tarjeta Black, por ejemplo, vamos a tener que esas tarjetas cobran típicamente membresías anuales de 350 soles al año, ¿no? O 400 soles. Entonces, imagínense cuán distorsionante podría ser un cobro de 400 soles respecto a un monto referencial de consumo de 1000 soles. Es el 40% de este monto, ¿no? Entonces, cuando haces este ejercicio, el ejercicio de cálculo de la TCA, que la TCA básicamente es la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno del flujo final que tú tienes en el crédito. Imagínense con una tasa de crédito una tasa efectiva de 60%, una membresía anual de 400%, esa TEA se termina convirtiendo en una TCA de 140, 150%, y eso es y lamentablemente las entidades se ven además obligadas en su publicidad a informar la TCA de sus tarjetas. Entonces, por ejemplo, uno ve publicidades de una tarjeta Black, una tarjeta Signature. ¿Cuánto te cobramos? 150% tiene que decir en la publicidad. Y de eso se agarran muchos proyectos del Congreso para decir que las tasas son abusivas. No es mentira que las tasas sean bajas. O sea, como ustedes ven, una TEA de 60% también es una tasa alta. Pero no es que te estemos cobrando 150%, ¿no? Es que la normativa actual, tal como está, distorsiona la manera de comunicar el cobro, es decir, el costo que efectivamente uno está enfrentando cuando se financia con tarjeta de crédito. Finalmente, ya esto, fíjense para terminar, este es un ejercicio muy interesante que hizo la SBS hace poco. Entonces, lo que hizo fue comparar el costo de tarjetas de crédito, de una tarjeta de crédito entre Perú, Chile y Colombia. Y es interesante este ejercicio porque Chile y Colombia son países que tienen topes a las tasas de interés. ¿Ok? Ellos sí tienen topes a las tasas de interés, Perú no tiene topes a las tasas de interés. El Perú, entonces, lo que se hizo fue agarrar un producto estándar, una Visa clásica, una tarjeta Visa clásica, en entidades comparables. En el caso del Perú, el BCP; en el caso de Chile, el BCI; y en Colombia, Bancolombia. Y se hizo también con los mismos parámetros, ¿no? 1000 soles, ese es el equivalente en pesos chilenos, el equivalente en pesos colombianos, esos son los tipos de cambio, ¿no? En cada país respecto al dólar. Y entonces dijimos, ok, si cogemos la TEA máxima, ¿cuál es la TCA que sale? Usando la metodología de Perú para calcular la TCA en tarjetas de crédito, ¿no? Estamos hablando de un saldo referencial de 1000 soles, con 12 meses pagando el mínimo, y en el 12º mes pagando el saldo, más la membresía anual, ¿ok? Y los seguros de desgravamen, ¿no? En el caso del Perú, o sea, en el caso del Perú solamente el seguro de desgravamen es el costo adicional, pero en el caso de los otros países estaban utilizando seguro de desgravamen y algún otro cobro que se hiciera mensualmente de manera obligatoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? La TCA máxima, la TCA que salió en el ejercicio es de 99% en Perú, 75% en Chile, 74% en Colombia. ¿Qué ocurrió con la tasa promedio? La TEA promedio. Ok, si no usamos la TEA máxima, sino la TEA promedio, entonces, ¿qué ocurre? Que la TEA promedio en esta tarjeta Visa clásica del BCP no es 80, sino 54%. ¿Ya? Y en Chile, ¿cuál es la TEA promedio de esa tarjeta? 35,52, es decir, la misma que la TEA máxima. Y en Colombia, también 27,17, la misma que la TEA máxima. ¿Ya? ¿Esto qué cosa nos está diciendo? En el Perú, lo que ocurre con las tarjetas de crédito es que hay diferentes tasas. Las tarjetas te cobran diferentes tasas en función a los distintos tipos de consumo o líneas de productos que uno adquiera con esa tarjeta de crédito. ¿Ya? Eso es una característica de las tarjetas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con el riesgo de cada una de esas operaciones. Y, por ejemplo, como ustedes sabrán, seguramente saben que las disposiciones de efectivo, ¿no? Cuando uno dispone de efectivo en una tarjeta de crédito, esas operaciones normalmente tienen las tasas más altas, mientras que otros tipos de consumo pueden tener otras tasas más bajas. Entonces, usando la TEA promedio,
el ejercicio del cálculo de la TCA salía de 72 para Perú, 75,91 para Chile, 74 para Colombia. ¿Qué nos está diciendo esto? El ejercicio de la TCA en Perú también exige que para el cálculo se use la TEA máxima del producto. O sea, si la tarjeta tiene, como les dije, diferentes tasas para diferentes tipos de consumo, para el ejercicio de la TCA tiene que considerarse la tasa máxima. ¿Ok? Tiene que usarse la tasa máxima obligatoriamente. Entonces, pero fíjense, ¿no? La tasa máxima varía, es distinta a la promedio. En el Chile no, en Chile es igual, la máxima es igual al promedio. En Colombia también. ¿Por qué ocurre eso? ¿Saben por qué ocurre? Porque en Chile el tope para las tasas de interés que se puede cobrar en tarjetas de crédito es 35,52 y en Colombia es 27,17. Es decir, se genera un efecto que ya ha documentado, digamos, la literatura empírica de los estudios, de las evaluaciones de impacto que han ocurrido cuando se ponen topes a las tasas de interés, el efecto murciélago se llama. Es decir, que a ti te dicen, ok, solo puedes cobrar 35-52% de tu tarjeta de crédito, esa es la tasa que vas a cobrar. El efecto murciélago es que las tasas se cuelgan del techo, como los murciélagos, ¿no? Se cuelgan del tope. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, pues, como les dije, es un producto sumamente riesgoso, es el más riesgoso de los productos financieros. Entonces, si te ponen un límite, tú vas a cobrar ese límite para que sea tu operación viable financieramente, ¿no? Entonces, te cobran el límite. Y también nos dice otra cosa, ¿no? Que si usamos, digamos, no usamos la TEA máxima, sino la TEA promedio, es decir, la más representativa, ¿no? La que más representa el costo que enfrenta este cliente de esta tarjeta. Entonces tenemos finalmente tasas que en el Perú son más bajas que las de estos países que tienen topes. Eso también nos dice, hay un tema de transparencia, de falta de transparencia que se genera cuando pones límites a los precios, en este caso límites a las tasas de interés, ¿no? Que los bancos o las entidades financieras pueden verse forzadas o pueden verse tentadas a compensar ese costo, ese mayor riesgo que están enfrentando con precios forzadamente más bajos, con otras comisiones. Es decir, cobran otras comisiones para compensar ese costo, ese riesgo que no están pudiendo cubrir con la tasa porque tienen límites en las tasas, ¿no? Entonces, nada, lamentablemente, esperemos que no, nosotros estamos haciendo un esfuerzo comunicacional muy fuerte, muy potente, para tratar de convencer de los prejuicios que implicaría poner topes a las tasas de interés. Finalmente, si es que se ponen topes a las tasas de interés, lo que se va a generar es que las entidades, nosotros hemos hecho esos cálculos, ¿no? Si se impusieran un límite tal como los que existen, por ejemplo, en Chile y en Colombia, tendríamos que varias entidades, principalmente las microfinancieras, lo excederían y sus clientes son los que se verían afectados, ¿no? Los que tendrían una restricción en su acceso al crédito, ¿no? O sea, ni siquiera serían los bancos los más afectados, serían las entidades microfinancieras las más afectadas, ¿no? Las que tienen más costos operativos para atender a sus segmentos objetivos, los que tienen que ir con asesores de negocios para hacer evaluaciones in situ, para hacer cobros in situ, ¿no? Todos esos son los que excederían estos límites a las tasas de interés, lamentablemente. Buenas tardes. Mi gestión había salido de que será la devolución del cobro del seguro de desgravamen. El cobro del seguro de desgravamen. No estoy seguro de eso. La devolución del cobro del seguro de desgravamen. En realidad, el seguro, lo que se hace con el seguro de desgravamen lo que hace es cubrirte para que no, ante la posibilidad de que el cliente, un deudor fallezca, ¿no? Cuando el deudor fallece, lo que hace el seguro es que tu deuda muera ahí, ¿no? No la hereden, no pase a tus herederos. Entonces, el seguro de desgravamen, de repente, podría haber una devolución del cobro del seguro de desgravamen si es que ha sido mal cobrado, ¿no? En el caso de que se demuestre, hay muchos, digamos, en los reclamos del sistema financiero, hay algunos casos de cobros no reconocidos o cobros mal procesados o cobros mal realizados. En el caso que se demuestre que es un cobro de seguro de desgravamen que no corresponde, y en el único caso sería, o sea, ¿cuándo no podría corresponder? Cuando tengas saldo cero, ¿no? Si es que uno tuviera saldo cero en la tarjeta de crédito o en algún crédito y te cobren seguro de desgravamen, eso sí no tendría sentido, ¿no? Y en esos casos, sí, lo que usualmente corresponde es una devolución de los cobros mal realizados, ¿no? Después dice, ¿podría explicar el problema que hubo con Reactiva Perú con el mayor financiamiento para las empresas grandes? ¿Por qué significó un problema o un tema de discusión? Esa es una excelente pregunta.
y tiene que ver con, yo creo que no se comunicó de manera adecuada cuál era el fin, cuál era el objetivo final de Reactiva Perú, ¿ya? Y es que Reactiva Perú hay que mirarlo no como una ayuda para las empresas, sí, también fue una ayuda para las empresas, pero principalmente tenemos que verlo como una herramienta macro de inyección de liquidez. ¿Ok? Macro, ¿por qué? O sea, fue una herramienta macroeconómica para que sirva a nivel de todo el país para inyectarle liquidez a la economía, al sector real de la economía, es decir, a las empresas. Es una figura similar a inyectarle sangre a un paciente que tiene problemas, que está grave, ¿no? Es como, imagínense, es como una economía que se queda en coma, ¿no? Porque literal, fue en coma lo que ocurrió o lo que significó la cuarentena, ¿no? Las condiciones de inamovilidad, fue como un coma inducido, ¿no? Es un coma inducido, es, oye, ¿sabes qué? Ya te vas a morir, este virus te va a matar, entonces te induzco al coma, ¿no? Te induzco al coma. Entonces, ese paciente lo que necesitaba era sangre, ¿no? Es como, imagínense un paciente que pierde sangre y hay que meterle sangre. Entonces, lo que se hizo fue utilizar al sistema financiero y a las empresas grandes como un canal de distribución mayorista de esa liquidez. ¿Ya? Acuérdense de eso, es un canal, se utilizó al sistema financiero y a las empresas grandes como un canal de distribución mayorista de liquidez. ¿Por qué? Porque tú al darle 10 millones de soles a una empresa grande, que era el ticket tope que se le podía dar a las empresas grandes, tú no le estás dando a esa empresa grande 10 millones para que compre activos, para que compre acciones, ¿no es cierto? No, esa empresa lo que iba a tener que hacer con esa plata, no iba a poder pagar créditos, no iba a poder adquirir activos, no iba a poder ni siquiera repartir utilidades, iba a tener que pagar a proveedores y pagar a sus empleados. Solamente esas dos cosas podía hacer. Entonces, ¿qué hace esa empresa al pagar a todos sus proveedores? Esa plata sale, ¿no? Esa plata sale de esa empresa y una empresa grande tiene muchos proveedores, ¿no es cierto? Entonces, a esa empresa se convirtió no en un beneficiario del crédito, sino un canal de distribución mayorista de liquidez. Yo creo que eso yo creo que no se comunicó de la manera adecuada y finalmente se prestó para que criticaran mucho el hecho de que las empresas grandes hayan recibido tanta plata, porque las empresas grandes y no las empresas chicas. Bueno, también yo creo que en un ejercicio necesario de transparencia, el gobierno publicó la lista detallada de todos los beneficiarios de Reactiva Perú. Eso se tiene que hacer también con la fase 2 de Reactiva Perú. ¿Y por qué? Por un tema también regulatorio, que es las empresas, o sea, imagínense que ustedes son un banco y tienen un cliente que tiene Reactiva Perú, ¿no? Ok, entonces si esa empresa quiere repagar un crédito, tú le dices, oye, no puedes porque tienes Reactiva. Hasta que no termines de pagar Reactiva, no puedes prepagar tu crédito conmigo. Pero si viene otra empresa que no le has dado tú el crédito de Reactiva y quiere prepagar, tú de repente le podrías aceptar ese repago, ese prepago del crédito, ¿no? Pero no, entonces lo que haces, si otra empresa que no le has dado tú el crédito de Reactiva viene y quiere hacer eso, ¿cómo la restringes? Tienes que ir a una base de datos que sea pública y fijarte que a esa empresa, fijarte si ha recibido Reactiva o no ha recibido Reactiva, ¿no? Otra pregunta, Leonardo dice lo de Reactiva Perú y el tema de discusión no tuvo que ver también con COFIDE. Sí, sí y no. O sea, COFIDE lo único que hizo COFIDE fue estar al medio COFIDE estuvo al medio básicamente lo que hacía era administrar el programa, ellos lo que hacían era evaluar, ¿no? Era la oficina, digamos, que evaluaba las solicitudes del crédito, las solicitudes de Reactiva y emitía las garantías, ¿no? O sea, una entidad del sistema financiero, lo tenía por ahí en una diapo, pero bueno, mejor se los explico, ¿no? Lo que hacía, ¿cómo funcionaba Reactiva Perú? Era, las entidades del sistema financiero primero mapeaban su cartera, ¿no? Mapeaban la cartera, es decir, a los posibles dentro de sus clientes y o no clientes tenían que mirar, además, quiénes podían necesitar esa plata, ¿no? También otra crítica que se le hizo a Reactiva Perú fue el hecho de que solamente se atendía a los clientes. Ya, ok, sí,
pero eso no se hizo porque los bancos quisieron, sino por los requisitos, ¿no? Los requisitos, las empresas que querían beneficiarse tenían que presentar toda una serie de documentación, ¿no es cierto? Y de los requisitos que tenían que cumplir en pandemia. Imagínense una empresa que no era cliente previo del sistema financiero, o no era cliente previo del banco, o una empresa, o una MIPE incluso, a una MIPE que no conoces, cómo la evalúas? In situ, como les expliqué, ¿no? Va un asesor de negocio y evalúa in situ cuál es su flujo. Entonces, eso no se podía hacer en plena pandemia, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que principalmente se atendió a las empresas que ya eran previamente clientes o de repente no tenían créditos contigo, pero tenían algún depósito. Entonces, ya las conocías, tenías ya documentación previamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las entidades primero mapean a cuántos de sus clientes podrían darle esa facilidad. Ok, una vez que han mapeado eso, van a las subastas del Banco Central, porque el Banco Central subasta los fondos, y dicen, ¿no? Y ofrecen una tasa, ¿no? Si yo quiero adjudicarme tantos millones, ofrezco tal tasa. Y después el Banco Central lo que hace es adjudique esos fondos en función de las tasas, ¿no? Los que ofrecen las tasas más bajitas son los que van ganando, ¿no? Son los que se asignan en primer lugar los fondos y en ese orden se asignan los fondos. Muy bien, entonces una vez que te has asignado los fondos, vas y presentas toda la documentación de esa cartera, de esos clientes potenciales a COFIDE. Le dices, mira, esta es mi cartera, a todos ellos yo les quiero dar créditos, Reactiva Perú. COFIDE los verifica, hace una verificación de todos esos créditos y una vez que dice, ok, sí, todos cumplen el requisito, emite una garantía, ¿no? Un papel que dice, ok, garantía del Estado por estos créditos. En función o sea, y no garantizaba el 100%, ¿no? En algunos casos el 80%, en casos el 90%, el 98%, en los casos de los créditos más chicos. Y ya con esa garantía, recién con esa garantía, las entidades iban al Banco Central y el Banco Central les desembolsaba la plata que se habían adjudicado, ¿no? Adjudicarse todavía no es desembolsar, ¿no? Entonces, con esa garantía ya les desembolsaban la plata y los bancos recién desembolsaban al cliente final. Entonces, en algún momento se criticó a COFIDE, se criticó que COFIDE cobraba también una comisión. Bueno, COFIDE cobra una comisión, sí, pequeña, pero, y también en algunos casos COFIDE, lógicamente, se demoró porque han sido miles de créditos que se han canalizado, que se han desembolsado a través de este mecanismo, de este programa. Lógicamente, o sea, probablemente el reto operativo, o sea, el reto operativo de hecho ha sido enorme, ¿no? Tanto para COFIDE como para los mismos bancos. O sea, imagínense ustedes, esto era un proceso además nuevo, que se tuvo que implementar muy rápido. Normalmente los bancos o las entidades financieras, este tipo de procedimientos operativos los automatizan, ¿no? O los hacen, o generan eficiencias automatizándolos, haciendo que sean lo más automatizados posible. Este proceso tuvo que ser en la mayoría de veces manual, ¿no? Procesos manuales por una gran cantidad de créditos, tanto en los bancos como en COFIDE, ¿no? Entonces el reto operativo, realmente el esfuerzo que han hecho todas las entidades del sistema financiero ha sido enorme. Las entidades, además con las tasas que se han cobrado, que finalmente se han cobrado, realmente no representan el riesgo de las operaciones, ¿ah? O sea, la mayoría de créditos de Reactiva Perú no van a generar utilidad a los bancos, ¿no? Ni a las entidades del sistema financiero en general, ¿no? Probablemente muchos de esos préstamos estén a pérdida, ¿no? Pero es un esfuerzo pues, que se ha hecho desde el sistema financiero pro crisis, ¿no? O sea, para ayudar al país a salir de la crisis. Y claro, y uno no quiere pues que toda su cartera se caiga, ¿no? Uno no quiere o sea, si el país colapsa, también colapsa tu negocio, ¿no? Entonces, digamos que también, o sea, ha sido un esfuerzo importante que se ha hecho desde el sector financiero y desde el gobierno, ¿no? El gobierno, yo creo que ha hecho esfuerzos importantes con Reactiva Perú, con PAEMIPE, con esta última ley de Reprograma Perú, en donde también pone garantías para la reprogramación de créditos personales. La banca está haciendo, las entidades financieras han hecho un enorme esfuerzo para reprogramar su cartera, ¿no? Para darle oxígeno a sus clientes. Y eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es un poco lo que ha ocurrido. Si no hay más preguntas, de repente hay alguna pregunta más. Si no hay más preguntas, yo la dejaría ahí para no extenderme tanto. Espero que me hayan entendido bien, espero que les haya parecido interesante. Yo nuevamente le agradezco a Infox por la invitación. He estado encantado de estar aquí hoy día. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos los presentes también.
Excelente ponencia, Sergio, nos dejas muchísimo conocimiento y estoy muy seguro pues que todos están igual de agradecidos, chicos pues que están con ansias de seguir aprendiendo, es nuestro esfuerzo pues lo que nosotros pretendemos es hacer llegar este tipo de talleres, este tipo de contenido hacia toda la comunidad. Entonces, Sergio, un gustazo. Sé que no va a ser la última vez pues, que hagamos uno de estos talleres. Nos veremos próximamente. Y bueno, te dejo con unas palabras finales quizás para los chicos. ¿Quieres decirles algo? Entiendo que la mayoría son estudiantes. Sí, bueno, yo encantado, yo como les digo, encantado de estar aquí. A mí realmente me gusta muchísimo la docencia. Espero volver a la docencia el próximo año, apenas pueda. Y les recomendaría, yo les trasladaría la recomendación que hace Martín Naranjo, que es mi jefe, ¿no? el presidente de la Asociación de Bancos, que le hace a los estudiantes, que es que inviertan en su educación y inviertan en su salud, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque, digamos, uno podría pensar en su propia persona como un activo, ¿no? Un activo que cuando uno invierte en educación, eso va a generar a largo plazo una mayor capacidad de generar ingresos con ese activo, ¿no? Y cuando inviertes además en tu salud, o cuando cuidas tu salud, lo que haces es asegurar una vida más larga para ese activo, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que les podría decir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el interés, y espero hasta la próxima, ¿no? Como me ha dicho Manuel. Te tomo la palabra, Manuel. Ha sido un gusto entonces. Muchísimas gracias, Sergio, nuevamente, de parte de todo Infox, de parte de los chicos también que estamos acá conectados. Y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Excelente. Gracias, encantado. Nos vemos. Listo, nos vemos con todo.